Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y estas son las cosas de la Lola. Decidme quién de vosotras no tiene una cartera así como esta sosita, sin vida, sin color y que le apetece dar un nuevo aire. Y como habéis visto, la he rellenado con servilletas de papel para que quede bien prieta, bien tiesecita y poder hacerle el adorno que yo necesito. Comienzo retirando las 2 capas blancas de la servilleta que me va a servir para hacer el decoupage. La servilleta es totalmente redonda y la voy a dividir en 2 partes, pero ahora no, una vez de que tenga la primera parte pegadita. Como lleva tonos marrones, el color mostaza y el blanco me gusta mucho para el tema envejecido que le voy a realizar posteriormente. Con un rotulador voy a marcar todo el contorno de la servilleta para poder untar el pegamento en la parte textil y poder pegarla con más garantía. Le voy a dar un poco de cuerpo al tejido antes de ponerle el pegamento para decoupar y no lo hago con pintura. Lo voy a hacer con una capita muy ligera de gesso. Esto me va a permitir pintar por encima con mucha más facilidad. Voy a poner una pequeña cantidad y ayudándome con una esponjita voy a ir aplicándola de forma muy suave y que quede simplemente un poquito sellada la superficie de la tela. Tenéis que tener muy en cuenta que la parte exterior de la tela no se puede manchar. Tiene que quedar totalmente al borde porque solamente tiene que ir hecho lo que cubra la servilleta. Así, poquito a poquito, le voy a ir dando hasta completar toda la parte del abanico. Una vez que está ya totalmente seco, paso a darle una capa de pintura y lo hago con una blanca mate de buena cobertura. Además, al llevar ya el gesso debajo, es muchísimo más fácil pintar y cubrir para que no quede ningún espacio que se pueda ver la tela. Aunque después vaya a ver que el proceso de desgastado que le voy a hacer para hacer algo como muy usado va a quedar súper espectacular. Voy a utilizar un pegamento para decoupage. No os perdáis ningún paso del que voy a dar hasta que el vídeo esté completado porque son procesos fundamentales para el buen término de este trabajo. No lo voy a dar por todo, lo voy a dar por una partecita solamente. Y ahora replanteo la servilleta y empiezo a fijarla. Tiene que casar perfectamente con la parte blanca que he pintado, ya que tiene así los centros marcaditos. Aunque parece redonda, pero no es redonda del todo, y habrá algunas partecitas que se queden un poquitín fuera del blanco. Le voy aplicando por debajo y ajustando bien la servilleta, pasándole por encima, siempre de dentro hacia afuera, para que no queden bolsas de aire. Pero sí que quiero que me queden pequeñas arruguitas para que la terminación que quiero de envejecido sea la correcta. Veis que no he cortado la servilleta en 2 trozos porque quiero que la parte de abajo termine justo donde está la costura del fondo del bolso. Voy ajustando bien para que quede justo en el centro y una vez está colocado por los lados le voy a poner un poquito de agua con un pincel mojado
para poder recortar todo el sobrante de mi servilleta. No quiero cortarle un corte limpio, sino un rasgadito, como se suele hacer en el decoupage. Y así queda la mitad del bolso perfectamente selladito, que parece que está metido en la costura. El borde se sella bien con un poco de pegamento, y lo poquito que se haya podido quedar de blanco lo voy a hacer con este color ocre. Simplemente es contornear para que no se vean esos cantos innecesarios. Para sombrear voy a utilizar este marrón sombra tostada y lo hago con un pincel finito, contorneando todo ese borde. Este bordecito le va a hacer que tenga como más profundidad y va a remarcar un poco más el abanico. Así está el abanico del revés y así está del derecho. De una manera o de otra queda súper espectacular. Pero ahora veréis lo que le voy a hacer de sobrepuesto. He dejado secar totalmente y ahora voy a borrar un poco lo nuevo y sobre esas arruguitas que han quedado en el decoupage voy a lijar para quitar y que se vea como añejo, como antiguo, como un poco más viejecito, más deteriorado. Sí que es muy importante que el papel esté totalmente seco para ir quitando por donde yo quiera simplemente quitar. Y al frotar va saliendo parte del blanco que he dado de fondo. Dos posibilidades. Mirad que lo he deteriorado bastante, le he quitado incluso trozos grandes. Si quisiera ponerle la otra mitad por la otra parte del bolso, esta quedaría así. Pero yo lo voy a hacer solamente por una parte. Así que la otra media servilleta que he quitado la voy a poner superpuesta y en vez de una guirnalda va a llevar dos. Como la superficie de abajo ya está dada con el pegamento seco y está un poquito más suave, el pegamento se lo voy a dar simplemente por arriba. Va a calar a la parte de abajo y va a quedar perfectamente pegadita. Esta parte segunda que estoy haciendo, al estar superpuesta encima de la ocre que hay abajo, va a quedar directamente más oscura. No lleva el fondo blanco de abajo y queda pues así un poquito más velada, como si la servilleta tuviera un par de tonos más de color. Siempre de la misma manera, desde el centro hacia los extremos, para que no nos queden burbujas de aire. Una vez que está bien pegadita, voy a delinear o ribetear las puntas para que se vean que son dos y no una, que marque la diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y lo hago con el mismo tono de marrón que he hecho anteriormente y con el pincel finito. Las líneas las podéis hacer todo lo gruesas o todo lo finitas que queráis. Eso ya va en cuestión de gusto. Y aquí en este momento es donde yo os pido que si aún no estáis suscritos a mi canal, que os suscribáis, que es gratis, que no cuesta nada. Y así tocáis la campanita, le dais a recibir todas las notificaciones y de esa manera cada vez que yo suba un vídeo vais a saberlo porque el propio YouTube os lo va a comunicar. Y bueno, pues vosotros contentos y yo de teneros también cada día y en cada vídeo conmigo. El ribeteado ya puede ser, como os digo, en el tono que queráis. Yo lo he hecho en marrón para que vaya a juego con las tonalidades del bolso. Y encima, una vez que esté totalmente seco, le voy a dar una capa más de pegamento para decoupage para que lo proteja.
En este caso yo se la voy a dar mate, que es el que le estoy dando abajo, para que vayan los tonos y las texturas a juego con la tela, que es una tela bastante rústica. Y ahora, en cuanto se seque, es cuando va a tener la tonalidad definitiva y estoy segura de que os va a encantar. Bueno, esto es el día siguiente, ya veis que los tonos han cambiado totalmente. Muchas gracias por estar, espero vuestro comentario, el lugar del mundo desde el que me veis para saber el alcance de mi trabajo y os pido que lo compartáis. Os mando muchos besitos y hasta el próximo vídeo.